Yo había nacido de nuevo y los años que empecé en los caminos del Señor, llegué a ver cosas así, llegué a ver milagros, llegué a ver las predicaciones que traían a los hombres al Señor. Me acuerdo mucho que las predicaciones como el relato del hijo pródigo, cómo tocaba a la gente. Ahora, lamentablemente, nos hemos hecho expertos, ¿verdad? Y cuando hablamos del hijo pródigo, lo hacemos en una forma con bosquejo, muy bonita estructura, la poliamos, la refinamos y realmente tiene muy poco impacto en la vida de la gente porque no es parte de la persona que predica. El hijo pródigo, la historia, es algo muy potente, debe de tocar lo más profundo de uno, que el padre llama al hijo, a la hija pródiga, la que se ha extraviado. Y el Señor nos muestra mucho de su compasión, su misericordia y su paciencia para con el pecador, y cuando el pecador llega a venir a su sentir, a reconocer su mal y se arrepiente de su pecado y regresa al Señor, el Señor es pronto para perdonar. Bonita historia del hijo pródigo. Ahora, yo lo he escuchado mucho en estos días y lo he escuchado a través de las redes sociales y no tiene ese mismo impacto porque, como le dije, nos hemos hecho muy profesionales con las escrituras y es un estudio solamente, es darle su forma, su bosquejo y asegurar que impresionamos, ¿verdad?, a los que nos enseñan cómo preparar un sermón, ¿verdad?, que ya se ha hecho un arte en vez de algo que uno recibe del Señor en oración y en quebrantamiento, en desesperación, y que le toca la vida a uno esa palabra del Señor y no puede uno retener eso porque es como el fuego en nuestros huesos. Queremos compartirlo, ¿verdad? Y cuando lo compartimos sale con la bendición del Espíritu Santo y siempre el resultado es una gran cosecha. Y eso ya es algo muy extranjero o extraño para muchos. Dicen, pues, ¿de qué habla este pastor? Por razón de que pues hoy en estos días, en tiempos modernos, ya no se ve eso mucho y vamos a ver por qué esta mañana. Es parte del juicio de Dios, es algo que Dios trae antes del fin de las cosas, antes de que venga el día del juicio. El Señor lo que hace es retener su palabra, Él retira la predicación de la palabra. Y para algunos de ustedes, para muchos de nosotros quizás decimos, ¿cómo si tenemos millones de Biblias y tenemos enseñanzas, sermones en las redes sociales, tenemos un acceso a tantos sermones, pero aún así el Señor puede retirar la potencia, el poder, el empoderar la palabra de Dios, que para muchos de nosotros la palabra ya no tiene valor y la palabra de Dios la tomamos al sentado, ¿verdad? A la ligera. Ya no es algo con valor, no es algo que nos impresiona, no es algo que nos transforma, sino si nos impresiona es solamente la elocuencia, la estructura, ¿verdad?, la entrega, ¿verdad?, delivery, y nos regresamos a casa con el mismo corazón. No ha habido una transformación. Incluso en las redes sociales muchas veces oigo buenas enseñanzas, les dicen sermon jams, no sé cómo dicen, son sermones pequeños acompañados con música dramática, ¿verdad? Y cómo me encanta, ¿verdad? Digo, wow, pero es la música dramática que nos mueve, no es el Espíritu de Dios. ¿Y por qué? Porque andamos de aquí para allá buscando en las redes sociales algo tan impresionante, igual como la que hoy escuchamos, porque le tenemos que acompañar al sermón, tenemos que acompañar con música que nos mueva, ¿verdad?, que nos interese, nos impresione. Es muy lamentable eso. A mí me encanta oírlos, pero me animo, me motiva mucho. Salgo a mi taller, regreso el mismo
quejumbroso, el mismo latoso, el mismo egoísta que fui antes de oír el mensaje. Y así que regreso y busco y ando allí tratando de encontrar otro sermon jam con música apropiada que te mueva, ¿verdad? Algo para mí masculino, algo que me motiva a la guerra espiritual. Y otra vez regreso después de eso que apago la televisión, el YouTube o lo que sea. Se me olvida todo eso. Y he estado yo por tiempo ya, y lo confieso, que he estado muy preocupado por todo esto en mi propia vida y en la escena cristiana, el estado del cristianismo, que para muchos pues es algo normal ya, ¿verdad? Es algo que se acostumbra uno y no ve y no discierne la diferencia entre lo que las Escrituras nos enseñan y lo que vemos hoy. Como dije la semana anterior, y fue un mensaje muy fuerte, pero el cristianismo que vemos hoy no es cristianismo. No es nada en comparación a las Escrituras, no es nada en lo que el Señor inició en el libro de los Hechos. No se parece nada, incluso se ha dicho que si Pablo asistiera a una iglesia hoy en día, la declarara herética o iglesia hereje. Incluso Martín Lutero también, si viera lo que hacemos hoy en las iglesias, dijera que la iglesia se ha desviado de los caminos de Dios. No nos parecemos nada a la iglesia del Señor. Pero ahí en partes no conocidas, en corazones de no conocidos, en personas que realmente están en la palabra y se alimentan de la palabra y tienen esa comunión con Dios personal y tienen esta hambre y sed para la justicia del Señor, y son los que Dios llena, completa. Son los que lloran y serán consolados. Son aquellos que no vemos, ¿verdad? Y si los vemos, los despreciamos porque les decimos, usted no confía en el Señor, ¿verdad? Pon tu fe en el Señor. Y lo que queremos decir con eso es que no te preocupes, debes estar atento a lo que estás haciendo y vivir tu vida materialística y no preocuparte por esas cosas, porque ya lo cumplió el Señor, ya lo aseguró el Señor, y hasta aquel día que mueras y estés en la presencia de Dios, vas a disfrutar de todo lo que tenemos en Él, ¿verdad? Y nos molesta ver gente que tiene hambre, gente que tiene ese lamento acompañado con gozo, pero es un lamento muy especial, es un lamento para más del Señor. Un lamento porque Dios es blasfemado, es un lamento, y su vida es una de ocasión de lamento al ver su propia condición, su propio corazón, y también resulta en un agradecimiento muy profundo por la gracia de Dios, el amor de Dios para pecadores ingratos. En todas las iglesias, ¿verdad?, que verdaderamente enseñan la palabra de Dios, hay gente así, no todos. Porque hoy en día la palabra de Dios es tomada al sentado, ¿verdad? Lightly, for granted. Es tomada muy a la ligera. No, mucha gente no ve el valor de las Escrituras, ¿verdad? Lamentablemente, es ocasión de lamento y tristeza que muchas veces en la iglesia la gente se levanta mucho. Hay unos que tienen que, ¿verdad? Hay ocasiones que tenemos que, ¿verdad?, ir al baño o tomar una poquita agua y no juzgamos a nadie así, no criticamos, especialmente los de tercera edad, ¿verdad?, que se tienen que levantar y en veces uno lucha, ¿verdad?, para escuchar la palabra de Dios, y porque nos deleitamos en la palabra de Dios, el cuerpo es débil, pero el espíritu está animado, ¿verdad? Nos levantamos para darnos una enjuagada de cara, ¿verdad? Y si no, me voy a dejar que el sueño me detenga de escuchar la palabra. Y
y regresas y estás ya más refrescado, así lo hacía yo. Y ya se me quitaba el cansancio, la fatiga por un momentito. Gracias a Dios mi pastor en ese tiempo no predicaba tanto como su pastor hoy. Era una predicación de media hora, 40 minutos, y entonces sí, dice, me aguanto, ¿verdad? Pero no es nada malo levantarse si es importante y si tiene que, y aquí nadie lo va a juzgar, pero muchas veces, especialmente en el servicio en inglés, se levantan constantemente los jóvenes, los niños, las niñas y los padres, y eso nos muestra una forma muy despreciable en cómo la gente considera y valora la palabra de Dios. Porque si somos honestos, ¿verdad? Una bonita novela, ¿verdad? Una comedia de Cantinflas nos tiene sentados por una hora, ¿verdad? Yo lo digo por experiencia. Cosas así de un gran interés, el ir al cine, podemos estar allí mientras tenemos las palomitas, ¿verdad? Y no nos molesta y no queremos perder la escena más interesante, ¿verdad? La acción y ahí estamos aferrados, agarrados del asiento y si le tiene que ir uno al baño, que se espere el baño, ¿verdad? Y así somos, ¿verdad? Pero cuando se trata de la palabra de Dios, qué fácil es levantarnos, ¿verdad? Y podemos inculpar al predicador, y muchas veces la culpa del predicador, hay predicadores muy aburridos, ¿verdad? Pero muchas veces es nuestro propio corazón. No valoramos la palabra de Dios. Se ha dicho, ¿verdad? Y usted quizás lo ha experimentado, que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Verdad? Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y Dios en su derecho de hacer lo que Él le place, muchas veces antes de el juicio final, retira su palabra, ya deja de hablar el Señor. Hay mucha palabra, hay mucha enseñanza, pero Dios ya no está hablando. Son los hombres que están hablando la palabra de Dios, pero no es parte de ellos la palabra de Dios, es solamente algo que estudian, son comentarios de otros libros, y estudian mucho acerca de la Biblia, pero no estudian la Biblia para conocer al autor de la Biblia. Es una diferencia muy grande. Y es algo muy lamentable, es algo que debemos de temer, hermanos, cuando Dios retira su palabra, porque persistimos en no valorar esa palabra, no la leemos, no levantamos la Biblia para leerla en la casa, o sea, tiempo que tenemos lo ponemos a un lado, la ignoramos, para otro día, no es importante. Al cabo Dios me habla a mí personalmente, ¿verdad? Ya no valora la palabra, así que no valora uno sus experiencias subjetivas, ¿verdad? Sus propias experiencias y su propia manera de pensar corrupta, su imaginación contaminada por el pecado. Dios me dijo esto. ¿En qué forma te lo dijo? Pues me dijo que sí podía hacer esto, que Él sabía que yo tengo necesidad y que no es mentir para si me va a servir para el bien. Dios no dice eso. Entonces la persona no valora las Escrituras, valora lo demás, ¿verdad? Es la emoción, aún el compañerismo, las pláticas piadosas quizás, o las nuevas noticias de el hermano, la hermana, ¿verdad? Pero ¿por qué creo, hermanos, que el don y el poder de la predicación de la palabra se ha decaído en los púlpitos hoy en día? ¿Por qué? Porque es de gran preocupación para mí. En mi propia vida me examino y muchas veces, pues más de muchas veces, me siento mal y quisiera que oraran ustedes por un hombre ungido por el Espíritu Santo. Porque este púlpito es muy sagrado y el pueblo de Dios
un pueblo consagrado para Dios, y el que debe estar hablando en el púlpito es la palabra de Dios, el Señor hablando a nuestra conciencia, a nuestro corazón, a través de un asno, un burro, que la gente sabe que no tienen la capacidad si no es por Dios. Y les imploro, les pido que oren por un pastor ungido por Dios en este púlpito, para la gloria y la honra del Señor y para el bienestar de la iglesia. Porque, hermanos, ¿por qué hago tanto mitote, verdad, por esto? Que no está ya existen buenas enseñanzas hoy en día en los púlpitos, pero la pregunta que yo tengo es, ¿qué efecto tiene en este mundo? Hermanos, no hay un país que tiene más iglesias como este país. Casi cada esquina hay una iglesia. Y miren, hermanos, la decadencia de esta sociedad, de nuestra cultura, de nuestro mundo, de nuestro gobierno, que ahora nuestro Salvador es uno que quizás nos saque de estos problemas, un presidente. Y claro, tenemos el privilegio de votar, debemos de votar, porque no todos tienen ese privilegio. Pero, hermanos, el hombre no nos va a salvar. Dios permite el gobierno que existe para su gloria y su honra y para disciplinar a la iglesia. Muchas veces Dios permite y levanta un gobernante impío para disciplinarnos a nosotros, para que despiertamos y regresemos a Él. Y muchas veces decimos, pues ¿dónde está Dios en esta situación? Mira, las cosas están empeorando. ¿Nunca te has puesto a pensar que el juicio de Dios ya está sobre este país? Y no nomás aquí, México, especialmente el cartel y la corrupción en todos los gobiernos. Es el juicio de Dios. Cuando una nación abandona a Dios, Dios abandona a esa nación. La entrega a su pecado, la entrega a una mente depravada, y lo que estamos viendo. La deformidad, la distorsión del género, el rol del hombre y la mujer, el aborto, el asesinar millones y millones de niños cada año, como si fueran basura, como si no fuera nada. Ese es el juicio de Dios sobre una nación. ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está el poder que transformó todo el mundo, que trastornó todo el mundo? No es algo que leemos solamente en el pasado, una historia que, ay, qué bonito esos días. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no ha cambiado. ¿Dónde está el efecto de estas predicaciones que tenemos hasta para tirar, hermanos? Por donde sea, buenas predicaciones, buenas exposiciones, hermanos, no lo niego. Especialmente en la iglesia, ¿dónde está ese poder? ¿Dónde está? ¿Qué ha hecho todo eso a la iglesia? Somos más mundanos y más materialistas que nunca, hermanos. Estamos tan egocéntricos, tan egocentrados, tan egoístas, y somos honestos, ¿verdad? Por eso me incluyo yo. Estamos, no están ustedes solamente. Y esto nos debe de mortificar, hermanos, esto nos debe de molestar, y porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, pero, hermanos, el testimonio del Espíritu Santo en nosotros nos redarguye, nos recuerda que no estamos caminando en el Espíritu, no andamos en el Espíritu. ¿Te has examinado a ti mismo y has examinado el estado de la iglesia? No nomás no estás para examinar la iglesia solamente, sino empieza contigo, con uno mismo. Leemos la Biblia con el propósito, tengo algo para decirle al hermano. ¿Nunca has pensado que primeramente te habla a ti? Que se corrige uno antes de corregir a otros.
Dios no te hizo juez a ti, el juez es Dios. Cuando yo abro las Escrituras me redarguye a mí, me corrige, me motiva, me consola, primeramente a mí. Y eso que soy pastor, ¿verdad? Que el pastor tiende en los predicadores de inmediatamente buscar algún sermón para el domingo, ¿verdad? Para el próximo domingo. Voy a dejarles, les voy a aventar esto a los hermanos. No, primero es uno. Primero le afecta a uno, hermanos. Esta palabra no es para que te hagas experto, para impresionar a alguien que sabes enseñar. ¿Qué cosa ridícula es esa, hermanos? Si me dejan a mí enseñar, yo les enseño y les muestro que conozco las Escrituras. Nos debe dar vergüenza, nos debe dar, hermanos, temblor, saber que lo que vamos a manejar, lo que vamos a predicar y hablar es la sagrada palabra de Dios, las sagradas Escrituras que algún día vamos a dar cuenta por cada palabra que hemos hablado de esta boca. ¿Qué tan eficaz es el evangelismo moderno, hermanos? El evangelismo moderno, ¿qué eficaz? How effective is it? Hay grandes hermanos o buenos hermanos para predicar al aire abierto, pero todo lo que atraen es hermanos disolucionados de otras iglesias o hermanos que llegan a decir, wow, yo nunca había escuchado eso. ¿En cuál iglesia vas? Y cuando menos pensamos, vienen a la iglesia y pensamos nosotros, nos engañamos que hemos cosechado una gran cosecha. Nada más que robar, hacemos eso, más robar. O convencer a alguien que mi doctrina es la doctrina bíblica. Y Pablo se molestó tanto de eso, hermanos, que escribió una epístola a los cristianos en Corinto, porque lo primero que vio, que él había escuchado de la familia de Chloe, que estaban tan divididos todos ahí, eran los santificados en Cristo Jesús, eran verdaderos cristianos, pero se estaban peleando unos con los otros, averiguando uno, debatiendo uno con el otro. Y Pablo dijo, no debe ser así. Me he propuesto y he determinado conocer nada más que Cristo y este crucificado. Han perdido ustedes el enfoque, han perdido ustedes el objeto, se han perdido ustedes del camino. Y es interesante que, hermanos, sabemos más de doctrina, tenemos más doctrina ortodoxa, correcta, pero mire qué tan divididos estamos. Algo no está bien. No es obra del Espíritu Santo. Claro, se predica la palabra, pero sin poder, sin la plena convicción, dice Pablo a la iglesia de Tesalónica. Dice, ustedes vino el Evangelio, ustedes no solamente con palabras, sino con poder y con el Espíritu Santo y plena convicción o certidumbre. Pablo dice, no más vino lectura, no más les vino lectura, palabra persuasivas, palabras de sabiduría humana, sino cuando vino la palabra, vine acompañada con potencia, dunamis, dinamita lo que quiere decir, dinamita y con el Espíritu Santo. Y miren lo que resultó, que ustedes han sido hechos ejemplos para las otras iglesias, la iglesia de los tesalonicenses, hermanos. Y uno lee eso y dice, wow, qué bonito leer algo así, ¿verdad? No, hermanos, lo más glorioso es ser parte de eso. Experimentar eso en la vida, porque se predica la palabra con potencia, con dunamis, por el Espíritu Santo y con plena convicción, en otras palabras, aseguranza, certidumbre, que establece y testifica que ustedes son hijos y hijas de Dios.
hijos de la luz. Estamos viviendo en un mundo post-cristiano, especialmente aquí en este país. Es post-cristiano. Ya no, hermanos, ya el cristianismo no interesa a la gente, solo, ¿verdad? Mucha gente dice, nos falta Dios, ¿verdad? Tenemos todo, Hani, amor, tenemos todos nuestros hijos, están en la escuela, nosotros tenemos un buen trabajo, y yo también, ¿verdad? Y nos falta Dios, vamos a la iglesia. Dios es un suplemento nomás. Algo bueno que hacer. Ya no existe la desesperación, ya no hay hambre y sed, ya no hay pobreza espiritual, porque una persona pobre espiritualmente pobre, es una persona necesitada del Señor, la misericordia de Dios. Para eso voy a la iglesia. Porque es lo que me faltaba en la vida para completar, ¿verdad?, mis aspiraciones, mis objetivos. Así que venimos a la iglesia y no valoramos las Escrituras. No es preciosa para nosotros. Es entretenimiento, un momento de impresión, ¿verdad? Elocuencia o un buen orador que entrega muy bien la palabra y nos vamos contentos a la casa, agradecidos que ya se terminó todo por hoy. Hay muchas cosas que hacer, hay mucho que atender, hay muchas cosas que requieren nuestro tiempo. Qué bueno que ya se terminó, que es gracias a Dios que nuestra iglesia nomás dura 1 hora, dicen, o media hora. Nos engañamos a sí mismos, hermanos. Y si eso no nos molesta, si eso no, hermanos, incomoda, siendo honestos, podemos decir, quizás carezco la presencia del Espíritu Santo. Algunos dirán, pues no todos van a obedecer el Evangelio. Romanos 10 dice que no todos obedecieron el Evangelio, pastor. Sí, pero también Jesucristo dijo, de cierto, os digo, que la hora viene y ya es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que oyen vivirán. Está hablando de conversiones. Llegará la hora y ya es, cuando los muertos, Pablo dice que estábamos muertos nosotros en pecados y delitos. Oímos la voz del Señor y nos levantó de ese sepulcro, muertos en pecado. Claro, éramos hombres caminando, hombres moribundos, caminando en este mundo. Y los que oyen, los que se les capacitó oír, el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu Santo a las iglesias, dice Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Y Jesús dijo, de cierto os digo, esto es de gran importancia, suma importancia, que lo que le estoy diciendo a ustedes y todo lo que nos dice el Señor es de gran importancia, pero esto especialmente requiere su atención. Que llegará la hora y ya es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, hablando de la encarnación de Jesucristo. Y aquellos que escuchan, que oyen, vivirán. ¿Qué está pasando, hermanos? Pablo en Romanos capítulo 10, si quiere abrir su Biblia, si quiere, por favor, abra su Biblia, porque quiero que usted lo vea con sus propios ojos. Romanos capítulo 10, empezando en versículo 11. Pablo aquí citando el Antiguo Testamento, que acuérdense que toda escritura es inspirada por Dios, toda. Especialmente el Antiguo Testamento, que hoy en día mucha gente no lee el Antiguo Testamento porque dice es pura ley. Pues cuando Pablo escribió esa epístola al joven pastor Timoteo,
estaba refiriéndose al Antiguo Testamento, específicamente al Antiguo Testamento, porque todavía el Nuevo Testamento no estaba en el canón, en su plenitud, completamente, completo o pleno. Pues dice así en versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, ¿verdad? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Fíjense. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pero miren el versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No existe la fe si uno no oye la palabra de Dios. Pero quiero que le tengas esto. Oír la palabra de Dios no es solamente oír una lectura, alguna enseñanza en la radio o en las redes sociales. Hermanos, es oír una voz que dice detrás, toma este camino, el ministerio del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Abran su Biblia al libro de Amos, capítulo 8, y les voy a dar tiempo que encuentren Amos. Amos está después de primeramente Daniel, Oseas, y luego de Oseas, Amos, y después de Amos, Jonás, y Abdías, y luego Jonás, y luego otros allí, Miqueas, pero está Amos, desde capítulo 8. He decidido titular esta enseñanza la hambruna o la hambre de la predicación de la palabra de Dios. La hambre, o unos diccionarios le llaman la hambruna, ¿verdad? La hambruna, the famine, la hambre. Yo no sé de dónde viene usted, si es castellano, pues es hambruna. Si es chicano, mexicano, es hambre, ¿verdad? Así que muchas veces me corrigen, ¿verdad? Y me dicen, no, sí, pastor, sí dice hambruna. Y yo digo, pues yo nunca he escuchado esa palabra hambruna. La primera vez que la leí, en una traducción, ¿verdad? En mi computadora. Pero hermano, voy a leer en versículo 1. Pero el texto de esta mañana va a ser el versículo 11. Pero es importante que lean todo el capítulo. Dice así, Amos capítulo 8, este es el profeta Amos hablando. Y el profeta Amos era uno de los últimos que habla, por el cual Dios habla antes de que vengan los asirios y destruyan el pueblo, antes del juicio final para Israel. ¿Okay? Y como dije, llega el tiempo cuando ya no habla, él va a ser uno de los últimos profetas y ya no se va a escuchar la palabra de Dios. Ya no se va a oír la voz del Señor. Asiria va a venir y va a devastar al pueblo de Dios, casi completamente, casi. Y Dios es el que trae el juicio. Este es el juicio del Señor. Él hace estas cosas, vamos a ver. No es el diablo. Miren, dice, así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano, ¿verdad? Es un canastillo lleno de fruta de verano que han cosechado, ¿verdad? Y usted sabe lo que le pasa, lo que pasa cuando usted deja la fruta en un canastillo, mucho tiempo, ¿verdad? Y dijo, ¿qué ves, Amos? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más.
¿Sí fijan? Ya se cansó el Señor. Y ese fruto se va a pudrir. Un canastillo de frutos se tiene que comer, no para exhibir, ¿verdad? Cuando quiere exhibir una canastilla de frutos, pues compra fruto superficial, ¿verdad? En la tienda, en el Dollar Tree. Mi esposa le encanta mucho la fruta, el problema es que no se lo come. Y se queda allí, cuando voy y tomo un durazno ya está bien podrido, o el plátano se hizo prieto, ¿verdad? Y pues lo que está diciendo aquí, ya viene el fin. Versículo 13, los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Este es el juicio de Dios sobre el pueblo, su gente, hermanos. Su pueblo escogido. Oíd esto, fíjense bien. Los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Injusticia. Diciendo, miren versículo 5. ¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros de pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? En otras palabras, hermanos, el consumerismo es gente materialista. Quiere que se acabe el sábado, se acabe el servicio para regresar a su materialismo. A comprar y a hacer tranzas, ¿verdad? Y a ver quién gana más. Se trata de ganancia y riquezas al costo de el desprecio de los pobres, el engañar al que no tiene. Y es importante recordar que cuando el Espíritu Santo en el libro de los Hechos de los Apóstoles es derramado sobre el pueblo, lo primero que vemos es que los hermanos empiezan a vender sus propiedades y ayudar a los que tienen necesidad entre ellos. Había algo muy bonito, muy común, y no era comunismo. Allí no andaba Che Guevara, Che Guevara era un asesino. Y Castro fue también lo que tomó ventaja de los pobres. Y miren, ahora se ponen en línea para recibir una porción de alimento. Y la gente encantada de la vida. ¿No, hermanos? Explotaban. Y querían que se terminara ya el mes y se terminara el sábado, la Santa Semana. Para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. El trigo es una pregunta. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Han tomado ventaja de sus propios hermanos, del pueblo de Dios. Jacob. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Así viene el juicio. Es una inundación del juicio de Dios por lo que están cometiendo. Este es el pueblo de Dios, hermanos. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía. Esto habla de la tiniebla, la oscuridad del juicio de Dios. En una nación, en un individuo, la vida de un individuo, la vida de una nación, cuando Dios juzga a esa nación, es un momento de oscuridad, ignorancia, falta de iluminación, tinieblas, miseria, es lo que indica, lo que quiere decir eso. Y Dios es el que trae todo esto. Acuérdense lo que está diciendo Jehová, yo voy a hacer esto. Y no nos gusta, nos molesta oír algo así, ¿verdad? No, Dios es puro amor, no, mi Dios. Por eso no leo el Antiguo Testamento, porque ese Dios es malo.
Es el mismo Dios, hermanos. Y este es su pueblo. Él hizo promesas a este pueblo. Amó a este pueblo como la niña de su ojo. Cuidaba y le molestaba que le hicieran mal a este pueblo. Defendió a este pueblo. Primeramente salvó a este pueblo de Egipto. Y proveyó y cuidó de este pueblo por el desierto. Les dio maná, les dio agua de la roca, los cuidó, los protegió. Le dio la victoria a este pueblo sobre las otras naciones. Pero miren lo que estaban haciendo. Empezaron a tomar a la ligera, al sentado, las cosas de Dios. Al sentado se dice, va, sí. For granted. Ya no eran preciosas las cosas de Dios para ellos. Cuando uno pierde eso, hermanos, cuando uno ya no aprecia y no ve precioso a las cosas de Dios, cuando uno no considera el valor de su palabra y de las cosas que nos ha dado Él, uno se empieza a pegar y a aferrar y unir con un mundo materialista, un mundo caído. Y no nos molesta porque es algo muy común, es algo muy fácil, es algo natural para nuestra naturaleza caída. Se siente natural, pues bueno, pues Dios me ha bendecido. Dios no bendice el desviarse y descarriarse los caminos de Dios. Y vemos aquí cómo los maldice. Pero hermanos, miren lo que dice versículo 10. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza. Y la volveré como en llanto de unigénito y su postremería como día amargo. En otras palabras, Dios les quita todo lo que Dios les dio, hermanos, y ya no lo apreciaban, ya no veían su valor. Y así es como Dios es, hermanos, y es importante porque la más peor condenación aquí, la más peor maldición, el juicio más grande, hermanos, a través de todo esto, es lo que vamos a ver en versículo 11. Porque lo que no apreciaron, lo que fueron ingratos, no le dieron gracias a Dios. Usted acuérdese Romanos capítulo 1. Cuando no tenemos un corazón agradecido en las cosas que nos dan, Dios empieza, si Él decide, quitarnos esas cosas que nos dio. Pero al mismo tiempo, cuando hay arrepentimiento y se humilla uno delante de Dios, muchas veces restaura a Dios todo eso. Le restaura a uno todo eso. Es lo que vemos aquí. Pero miren lo peor de todos, hermanos, versículo 11. Y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Fíjense. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria dicen, por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba caerán y nunca más se levantarán. Miren lo que sucede, hermanos. Lo peor de todo, de todas las cosas que Dios les va a quitar, lo peor de todo es cuando nos quitan la voz de su palabra, la palabra de Dios. Y el resultado, hermanos, es que aquellos que son puros de corazón, las vírgenes, ¿verdad?, hermosas, y los jóvenes, sufren, pero pone al descubierto los idólatras en el último versículo, en la iglesia. Este es el juicio más grande, hermanos, que puede caer sobre un individuo o un grupo de gente.
una hambre de oír la palabra de Dios. Y te voy a describir lo que significa eso. Muchas veces Dios deja de hablar. Antes del juicio final. Porque no hemos apreciado, Dios nos quita. Cuando somos ingratos por los dones que Dios nos da o nos hacemos egoístas con los dones de Dios, Él retira todos esos dones. Es lo que vemos en esa escritura, hermanos. Ya ve cuando hubo escasez de cosas en el mercado durante el COVID, ¿verdad? Que hubo mucha escasez. Ahí andábamos buscando, ¿verdad? Cosas que pues acostumbrábamos de tomar a la ligera, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hay mucho esto, a botellas de agua, quiere uno ir a comprar papel sanitario, ¿verdad? Y todo eso. Y hermanos, todo eso se terminó. ¿Se acuerdan que gente estaba comprando? Iba uno y estaban vacías los mercados. Andamos para acá y para allá. Ver al Dollar Tree de allá de la Socorro, a la mejor, ahí vamos, y también vacía. Pues lo que vemos aquí, hermanos. Esta gente tenía mucho en abundancia de la palabra de Dios, de las bendiciones de Dios, de los dones de Dios, y de repente van a ir errando de mar a mar buscando y no lo van a encontrar. Usted pregúntese por qué ahora, hermanos, brincan de iglesia a iglesia. Gente buscando donde se predique la palabra, pero muchas veces, hermanos, el problema es que la gente ahora tiene comezón de oído y busca falsos maestros que le rasquen a como les gusta. Ahí Pablo le dijo eso a Timoteo, ¿verdad? Y andamos de aquí para allá buscando porque el Señor ha retirado. Escuchamos grandes sermones, hermanos. Vamos de conferencia a conferencia, al oriente y al occidente, y al norte y al sur. Hay una conferencia en Chicago, vamos para allá. Y oímos tanta palabra y buena palabra, grandes exposiciones, pero regresamos, hermanos, con hambre. Como le dijo el Señor a los discípulos cuando están en el desierto y la gente estaba allí, y les dijo el Señor, les preguntó, ¿con qué van a alimentar a esta gente en este desierto? No tenía nada. Si yo tengo unos pocos peces y pocos panes y pues tráiganmelo a mí, yo vamos a alimentarlos. Señor, ¿cómo es posible? Son 5,000 hombres, todavía faltan las mujeres y los niños. Y aprendieron algo los discípulos ahí, que el proveedor en el desierto es Jehová. Y así andamos, hermanos. Es lo mismo, este versículo nos dice lo mismo que estaba sucediendo, que era gente que tenía mucho de algo y lo tomaron por sentado. Y ahora estaban buscando de acá para allá a ver si lo encontraban y no encontraban nada, hermanos. Y la cosa que tenían en abundancia era la palabra de Dios. Y la cosa que tomaron al sentado, hermanos, era la palabra de Dios. Y ahora estaban de errantes de mar en mar, al norte, al oriente, buscando alguna palabra del Señor, y que antes era algo abundante y no la encontraron. Ojalá no sea verdad esto en tu vida o en la mía. Ojalá no. No tomaste la Biblia para leerla. Y Dios te dio el Espíritu para iluminarte, para enseñarte quién es Él. Iluminó ante tus ojos el Dios Todopoderoso. Y ahora ya no lo ves. Ya no ves, te aburre la Biblia, la cierras, te da sueño. Pronto la lees, nomás la cierras y nada.
Aquello que tomas por sentado, Dios te lo quita. Te lo quita. Por eso yo creo, hermanos, que ya no encuentras predicadores como los que habían antes. Incluso Isaías habla de el pueblo de Dios burlándose de los predicadores, los profetas, que era precepto tras precepto. Era aburrido y se burlaban de la palabra de Dios, se burlaban de los predicadores, y entonces vino el juicio de Dios sobre ellos. Muchos de ellos ya murieron, ya no se escuchan esas clases de predicaciones, sermones que gracias a Dios hay unos que están grabados y si los escuchas la impresión es poderosa. No hay música, no hay nada más que el Espíritu Santo, y cuando menos te das cuenta estás en el piso y ya no existen esos. Muy pocos. Si los encuentras, hermanos, allá en una iglesita, hay un rancho allá lejos donde poca gente se reúne y no están en debates, no se meten en pleitos, están enseñando la palabra llenos del Espíritu Santo, y la gente, hermanos, gozándose en la presencia del Señor. Dice un hermano, yo le predico a mi familia y a toda mi familia, nadie ha venido al Señor. Dije, antes que abres tu boca a predicar, inclínate en las rodillas delante de Dios y no te levantes hasta que te dé el Señor su Espíritu. Yo cuando por la gracia de Dios nací de nuevo, toda mi familia llegó a Cristo. Mis cuñados, mis cuñadas, no porque en ese momento y yo no me di cuenta, el Señor me había dado doble porción de su Espíritu Santo. Yo no conocía mucho las Escrituras, pero me quedaba asombrado que me salían Escrituras, y hasta mi esposa me decía, oiga, ¿usted cómo conoce, se acuerda de todas esas Escrituras? Y yo no sé. Le extraño al Señor, el Espíritu Santo. Es como el cantar de cantares, Señor, tu voz, mi amado, ahí viene, brincando por el bosque como una gacela. Ahí viene, oí su voz, la voz de mi amado, ¿verdad? Yo he dejado, hermanos, y quizás estoy mal, ¿verdad?, de oír muchos de los predicadores modernos, porque los oigo y me molestan, expertos, ¿verdad?, y dan clases de cómo preparar un sermón y cómo se estructura un sermón. Sabes que el Señor, cuando llamó a los hombres a predicar, llamó y eligió hombres comunes, hombres de bajo estado, hombres pescadores, ineducados, hermanos. Para que no diga ninguno de Dios que, mira, es que yo tengo la capacidad, yo estudié bajo Gamaliel, que dijo Pablo, todo eso para mí ahora es excremento en Filipenses. Y ahora hay conferencias de cómo preparar un mensaje, cómo ser buenos expositores. El mejor lugar para ser buenos expositores es en la recámara de oración, hermanos. Ahí donde imploras a Dios. Primeramente ser quebrantado, reducido como nada, porque vas a subir en un lugar muy sagrado y ahí no se permite el yo que se exhibe y que se exhiba delante de los hombres. Tenemos mucho del mundo en nosotros, hermanos, porque nosotros medimos el éxito por la habilidad de la persona, la elocuencia, las habilidades de orador de una persona, su escuela, sus estudios. Y dice Ian Bounds que un hombre lleno del Espíritu Santo no necesita doctorado, no necesita nada de eso. Lo que necesita más que todo es unción del Espíritu Santo.
Llegó el día que dejó Dios de hablar. Cuando Dios deja de hablarnos, todo deja de ser precioso para nosotros. Ya a nadie le interesa tanto la palabra. Poquito. Rápidamente, hermanos, para terminar, se lo voy a dar como ametralladora aquí. Quiero que vean algo de esta hambre o hambruna de la palabra de Dios, la predicación de la palabra. Primero, ¿por qué viene esta hambre? ¿Verdad? Bueno, en primer lugar, en versículo 11 dice: he aquí vienen los días, dice Jehová, en los cuales enviaré. Dios es el que envía esta hambre. Dios es el que retira la bendición. Dios es el que retira su palabra, la predicación de su palabra. Eso entiendan, porque si se fija bien en este texto, dice que la hambre es de oír la palabra de Dios. Yo me acuerdo de haber escuchado una enseñanza, varias enseñanzas acerca de ese texto, y el enfoque era la reforma, la reformación. Martín Lutero, Juan Calvino. Ese no está hablando de eso. Está hablando de gente que no valora la palabra de Dios, ya no la toman como cosa preciosa y ya no escuchan la voz del Señor. It's hearing, es el oír. Segundo, vamos a ver cómo se ve esta hambre, cómo es esta hambre. Y tercero, cómo podemos evitar que venga esta hambre. Rápidamente, Dios la envió, vemos lo primero ahí, la hambre viene porque Dios la envió, versículo 11, yo enviaré, las cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni hambre o sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Dios retira, deja de hablarnos ya. Oh, hay mucha lectura, hay mucho leer. En un avivamiento, hermanos, cuando Dios decide bajar, es una cosa tan impresionante que en una forma es peligrosa y en otra es de gran bendición. Es peligrosa para el que persiste en pecado y tiene pecado oculto, ¿verdad? Porque Dios lo va a poner al descubierto, lo saca a la superficie. Es una cosa muy vergonzosa, ¿verdad? Cosa temerosa estar en las manos de Dios, del fuego consumidor. Pero la otra es el perdón, la misericordia, la compasión que uno experimenta habiendo confesado su pecado. Es una ocasión de mucho gozo y lágrimas de alegría que Dios tuvo compasión de un pecador. Es cosa impresionante. Pero una cosa común en un avivamiento, en avivamientos o despertamientos espirituales es, hermanos, un nuevo interés profundo e inmenso de oír la palabra de Dios. La gente, hermanos, quiere estar constantemente oyendo la voz del Señor a través de las predicaciones que se llenan los templos y la gente no se quiere ir a la casa. Y hermanos, consisten de predicaciones de 1, 2, 3, 4 hasta 5 horas, como sucede ahorita, está aconteciendo en China, en las iglesias ocultas, las iglesias verdaderas que se tienen que ocultar. Hermanos, exigen que cuando un predicador va a visitar, que les predique todo el día. Paul Washer dice que fue y predicó y que le decían, sigue y sigue por favor, que predicó 17 horas un día, hermanos. La hambre que tiene la gente. ¿Te imaginas una predicación de 45 minutos o 1 hora hoy? Nos molesta, ¿verdad? Dice, pues ya, chale, es mucho, ya no vuelvo a esta iglesia. Es mucho. Hay que ser honestos, hermanos. Algo está pasando o algo no está pasando, ¿verdad? La pura neta, ¿verdad? Hay que ser derechos. Pero es para que, hermanos, imploremos a Dios, por favor, hazlo otra vez, hazlo de nuevo, Señor, en mi vida primeramente. Sea yo el instrumento que tú utilices para despertar interés en otros cuando vean mi hambre y mi sed por ti, Señor. Llena a nuestro pastor de tu Espíritu Santo, porque no es tu palabra, dice Jeremías,
¿Qué no es tu palabra martillo y fuego? Martillo para quebrantar los corazones endurecidos, fuego para consumir, hermanos, y encender en nosotros pasión para el Señor otra vez. Bonito ver el Señor obrar así, hermanos. Pero miren, hermanos, Dios es el que cree. Miren conmigo Isaías 45 rápidamente, porque no quiero que se van a cansar de oír la palabra esta mañana. Isaías 45, versículo 5. A la otra que diga, pues el diablo ya me trae, va. Claro que sí. El diablo nomás tiene poder limitado y Dios le da alguna autoridad para sacudirte, ¿va? Pero no todo viene de Satanás, hermanos. No le des mucha gloria al enemigo. Pues mi matrimonio va muy mal, el diablo ya nos trae. No, es el diablo, es ustedes dos. Dice la Escritura, ¿dónde vienen las guerras y los pleitos? Que no vienen de entre ustedes, de sus pasiones que quieres y no podéis tener, ¿verdad? No le eches la culpa al diablo. Me imagino al diablo, caramba, ¿yo qué hice? Caramba o caramba. Miren versículo 5, Isaías 45, 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Lo que lo está diciendo aquí, no te imagines que hay otro Dios. Yo soy el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Dios, ¿tú crees la adversidad? Sí. Yo Jehová soy el que hago todo esto. No, hermanos, yo no lo acepto en el nombre de Cristo Jesús. El Señor dice, lo vas a aceptar, porque yo lo creo. ¿Y por qué lo hace? Él no cree pecado. Pecado viene de nosotros, pero la adversidad. Se ha dicho en el Proverbios, libro de Proverbios, si desmayas en el día de adversidad, tu fe es muy pequeña, ¿verdad? Y la prueba, la adversidad nos ayuda a crecer y madurar en las cosas de Dios, ¿verdad? Es como un árbol allá en la Florida. Los árboles en la Florida, hermanos, es muy interesante ver que allá, porque sufren muchos huracanes y todo eso, están el raíz muy sumido para adentro, fuerte, porque se agarran los árboles. ¿Tienen qué? Por los vientos fuertes, violentos. Con una persona, Dios permite adversidad en la vida de uno es para madurarlo, para hacerlo fuerte, para que su fe en el Señor crezca. Por eso dice, si desmayas en el tiempo de la adversidad, tu fe es muy pequeña. Cualquier cosita andamos llorando. Nadie me quiere, ¿verdad? Me voy a ir a Chama y ahí está ya esperándome el camión y pues me voy a Chama, pero ahí me va a esperar una ballena. Va a estar peor la adversidad. No sé de quién estoy hablando. A lo mejor estoy hablando de ustedes. Pero hermanos, Él es el que hace la paz y cree la adversidad. Él dice en su palabra, yo Jehová soy el que hago todo esto. Otras palabras, ni te equivoques ni trates de distorsionar lo que yo hago. Yo soy el Dios soberano, está diciendo Él. Lo permite. Cuando Dios permite, Él da licencia y da autoridad. Por eso Jesús le dijo a Pedro, Satanás se estaba pidiendo por ti. Te quiere sacudir. Pero yo oraré por ti, dice. Y cuando seas convertido, fortalece a tu hermano. Entonces lo que le está diciendo el Señor, yo no voy a orar por ti, que te sostengas, que te agarres, que crezcas. Pero no te voy a rescatar de eso. Porque cuando ya resulta bien esa disciplina en tu vida de que Satanás te ha sacudido, vas a servirme muy bien a mí, vas a ser muy útil para mis propósitos.
Y tu vida cambia, hermanos. Cuando tienes esa perspectiva bíblica, tu vida cambia. Como decían los puritanos antes, cuando vinieron las pruebas, decían, ¡ay, viene el alimento de mi alma! Las pruebas. Y ahora pues todo es positivo, ¿verdad? No, ni creas ni lo menciones porque te va a ir mal. Dios tiene autoridad, yo no tengo la autoridad de nada. Me encomiendo en las manos del Señor, como dice Pedro. Los que sufren según la voluntad de Dios se encomiendan a Él. ¿Ya? Que se encomienden a Él. Pero ¿por qué la vio el Señor, hermanos, esta hambre? Porque eran persistentes en su pecado, persistían en su pecado, estaban explotando a los pobres. Y en capítulo 6, hermanos, si tiene algún día tiempo, ojalá ahora en la tarde, en su casa, mire cómo los describe el Señor a esta gente. Primeramente en capítulo 6, allí le dice el Señor que hay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Es Amós capítulo 6. Versículo 3, oh vosotros que deleitáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de medio del engordadero. Estas palabras están viviendo más para ellos la indulgencia, self-indulgence, están viendo nomás para ellos. Los escribe porque el Señor les va a retirar la palabra. Es gente muy llena de sí mismo, viven nomás para ellos, egoístas. De todo lo que Dios les había dado lo estaban usando para ellos, ¿se fijan? Y especialmente el consumerismo, era una sociedad materialista. Estaban siempre buscando para ganancias, para las ganancias, eso ya lo vimos. Pero miren capítulo 4, rápidamente hermanos, capítulo 4, Amós, capítulo 4. Miren versículo 6. Miren, no aprendían. Dios mandaba cosas en la vida de Dios, les quitaba el Señor y no entendían todavía, tercos. Miren, versículo 6, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Todas palabras, les faltó comida, lo que quiere decir dientes limpios. Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. No hubo arrepentimiento. Les mandó escasez y no les arrepintieron. Miren, versículo 7, también los detuve la lluvia 3 meses antes de la siega e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Deben estar desesperados para volver al Señor, pero no volvieron al Señor. Versículo 9. Os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos, vuestras viñas, vuestros higuerales y vuestras olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortanda, tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí. ¿Se fijan que no quisieron arrepentirse? Persistían en su pecado. ¿Y por qué no? ¿Por qué, hermano, hermana, sigues pasando por lo que estás pasando? Pero va a llegar el tiempo que Dios va a retirar su palabra y ya no vas a oír a Dios. Esa es la más grande maldición. Es el juicio más grande que Dios puede mandar a uno, a un individuo como a un grupo de gente. Tenían este desprecio por la palabra de Dios y por sus predicadores. Eso Isaías nos dice. Así que, por eso vino la hambre, hermano. Por eso Dios envió la hambre, porque persistían en su pecado. Y por eso ahora hay mucha lectura de palabra, muchos sermones, muchas predicaciones, hermanos, pero no a transformar a la gente. No es Dios hablando ya. Ya no habla por qué persistimos en nuestro materialismo
y manera de vivir mundana. Y todos los dones de Dios, todo lo que Dios nos ha dado, lo usamos para sí mismos. Vivimos para nosotros mismos y no consideramos los pobres. Porque cree que nos preocupa mucho esta elección que viene, porque queremos todavía esa libertad de disfrutar todo como todo el mundo. El día que nos quite el Señor todo eso, hermanos, si Él en este edificio y lo quiten y nos quiten todo, va a ser la iglesia más bonita, más pura, en nuestras casas ahí alabando al Señor. Y vamos a tener que caminar, ¿verdad? O tomar el autobús o en un carro subirnos unos 5 o 6, porque no va a haber suficiente estacionamiento en la vecindad para que tengamos un estudio en la casa, ¿verdad? Pero vamos a decir, qué bonito todo esto, ¿verdad? Ay, aquí sentados en los sillones, en el piso, oyendo alabanzas y luego después convivio, oyendo las escrituras, alabando al Señor, llorando y salir de ahí danzando y brincando como gacelas, el gacel. Allá no tenemos que preocuparnos con los impuestos o la luz, el costo de electricidad. Bueno, pues la persona que está compartiendo su casa hay que ayudarle, ¿verdad? Ya no tenemos que ir una vez o 2 veces a la semana para limpiar la iglesia, las bancas y asegurar que todo está bien y mantenimiento, porque la hermana del hermano que nos huespede, le sirve el Señor limpiando ahí las hermanitas. Qué bonito, ¿verdad? Será hace tiempo otra vez. Y en vez de estar murmurando, ay Señor, nos quitaron todos ese gobierno maldito, dice Pablo, no hables mal de los magistrados ni de los gobernantes, no hables mal de ellos, aunque estén mal, Dios los puso allí, ¿verdad? Ay, qué bonitos es Dios. Más que no los puedo invitar a mi casa porque chale, son muchos. Vamos a tener que juntarnos todos en diferentes partes, ¿verdad? No, hombre, se comen toda mi comida. ¿Cómo se ve? Perdón, una hambre. ¿Cómo se ve una hambre, hermanos? Bueno, 3 formas. Dios primero retira su palabra escrita, la palabra escrita. Es lo primero que hace. La hambre de oír la palabra de Dios quita la palabra escrita. Y como dije, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo, pastor? Si hay muchas Biblias aquí. Sí. ¿Tú crees que no puede Dios quitarnos la palabra escrita? Se ha hecho es que no sabes, no conoces la historia. Porque todo lo que tienen que hacer es categorizar la palabra de Dios como que hate speech, ¿verdad? Ya lo están haciendo, ¿verdad? Ya empiezan. A todos nos van a quitar la Biblia, hermanos. Va a ser prohibida la Biblia. Pero es Dios, acuérdense, la mano de Dios que retira su palabra escrita, His written word. Él permite eso, porque no la apreciamos, ¿verdad? Que dije, uno no sabe lo que tiene hasta que, ¿qué? Lo ve perdido. No es imposible, hermanos. Sí está en las redes sociales, están en tu smartphone y tu teléfono y todo eso, hermanos, pero no es imposible para el Señor. Para Dios no es nada imposible de quitar cualquier copia que haya. No te permiten en el Medio Oriente de tener Biblia ya. Si te llegas a ir en avioneta y en tu Belice llevas Biblia, te confiscan la Biblia, te la quitan. No permiten. Por eso allá en esos lugares están viendo visiones de Cristo, porque no hay palabra para predicarles, o tienen visiones. Y muchos musulmanes se están convirtiendo al Señor porque lo ven en visiones. Ahí se requiere eso, porque no tienen la palabra escrita. Así es como se manifiesta Dios, como a Pablo en el camino a Damasco, ¿verdad? Nosotros tenemos la palabra, hermanos. No vaya a tirar su Biblia y decir, Señor, voy a tirar mi Biblia para tener una visión de ti, porque la visión que vas a tener es del diablo. Vas a ver, más búscale.
Y luego las nuevas versiones que, hermanos, le cortan, mutilan y te dicen, esta parte no existían los manuscritos más antiguos. Mucho cuidado eso de ahora la Reina Valera ya no, hermanos, la consideran muchos como válida. ¿Por qué? Porque hay muchas versiones. Dios quita su palabra. Y ahí andamos peleándonos. Y luego finalmente, ¿qué consiste? ¿Y de qué consiste la retiración, el retirar la palabra predicada? Hermanos, consiste de ya no poder escuchar. Dios nos ha dado por su gracia, misericordia, predicadores, hermanos, en la iglesia. Se las ha dado el Señor, los predicadores. Y son ellos administradores de los misterios de Dios. A ellos se les han confiado el tesoro del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y fueron comisionados de abrir esa escritura, hermanos, darle su sentido y aplicarlo en los corazones de los hombres por el Espíritu Santo. Y es importante que, hermanos, veamos este texto, pero ya es tiempo de terminar. Y lo único que puedo decirles, hermanos, que Dios le quita el poder a su palabra y, como dije, escuchas mucho la Biblia, predicaciones, pero no prevalece los corazones de la gente. No hay cambio. Y puede ser como ese ortodoxo, puede ser correcto todo, la doctrina, pero hermanos, no transforma al hombre porque es el Espíritu que transforma y regenera al hombre, el que ilumina las Escrituras, el que apasiona a un hombre y al pueblo de Dios. Es el Espíritu Santo que agarra la palabra. No lo hace sin la palabra. ¿Tienes hambre para el Señor esta mañana? ¿Será tiempo de lamento, hermanos? De lamentación, de decirle, Señor, Señor, no retires tu palabra de nosotros. Por favor, Señor, no retires el oír. El oír. Dame oídos para oír, Señor, que tú me estás hablando. Isaías dice, hermanos, en un texto muy interesante, dice, y que aunque el Señor te da el pan de la adversidad y la agua de aflicción, sin embargo, tus maestros no serán arrinconados, no serán escondidos. Dice, tus propios ojos verán a tu maestro. Y oirás una voz detrás de ti. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Está en Isaías 30:20. ¿Ok? Para que lo vean. Oirás una voz detrás de ti que te dirá, este es el camino. Este es el camino. Muchos comentadores dicen que es el Espíritu Santo. Ese es el trabajo. Mirarás el Maestro, pero oirás el Espíritu Santo decirte, este es el camino. Te hablará, Señor. ¿Te fijas? Que el perder los predicadores de la palabra es una catástrofe más grande que comer el pan de adversidad y tomar el agua de aflicción. Es más grande el catástrofe de ya no ir al predicador. Y en versículo 21 dice, oirás esa voz detrás de ti, el Señor diciéndote, toma este camino a través de la palabra. Bueno, hermanos, necesitamos orar. Y yo les he dicho, ¿verdad? Y tenemos nosotros organizado cómo orar los martes especialmente. No permitimos orar por un dolor de muela o porque perdí mi cheque o porque me insultaron. Ese no es lugar
ore en su casa por esas cosas, no ande impresionando. Muchas veces queremos la lástima, ¿verdad?, de otros, la autolástima. Y oramos en nuestras oraciones, ay Señor, he pasado por mucho, mis hijos, ¿verdad? Claro, debemos orar por ellos, pero hermanos, ahorita debemos estar orando más que todo, que la palabra de Dios sea empoderada por Dios. Que volvamos a ver gente venir a Cristo. Que Dios unja a su pastor, sus maestros con el Espíritu Santo. Porque lo más importante es la gloria del Señor, no tu bienestar. Tú ya fuiste enriquecido con Dios. Espera tu bendición. Espera aquella herencia que te espera a ti, hermano y hermana. Persevera, aquí no está. Quita los ojos de este mundo. Claro, tenemos nuestra vida cotidiana y nuestras responsabilidades y quehaceres. Pero hermanos, todos esos dones de Dios no es para que le inclinemos y les adoremos, sino para glorificar a Dios a través de ellos. Nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestro empleo, nuestras aspiraciones sean todo para el Señor. Porque si no hacemos caso, hermanos, Dios va a retirar. Ya lo ha hecho en muchas partes. Por eso andamos de iglesia a iglesia. Hay gente que viene aquí y luego se va a otra y no hallan su lugar, hermanos. Porque está dentro de ellos buscando, hermanos, la voz del Señor, oír la voz. Y van a iglesias que enseñan la Biblia, pero dicen, no, aquí no es. Y ahí van para allá, sí. ¿Sabía que hay gente que se mudó a California, dejando acá sus casas, sus familias y todo? Se mudó a California para estar bajo el ministerio de John MacArthur. Bueno, Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, porque el reino de Dios no consiste en palabra solamente, sino en poder. 1 Corintios 4:20, porque por el reino de Dios no consiste en palabra solamente, sino en poder. Y termino ya con esto, hermanos. Cuando Dios retira su palabra escrita, su palabra predicada y la unción de la predicación, es porque hay falta de interés y no tomamos la palabra de Dios en serio. Segundo, porque hay pecado persistente en la vida del individuo o el grupo de gente. Tercero, porque confiamos más en la habilidad y lo experto de un predicador. Cuarto, porque estamos buscando predicaciones y sermones que están refinados, poleados y elocuentes. Y finalmente, por la falta de oración en la iglesia y en la vida del predicador. ¿Ok? Vamos a hacer oración. Padre, te damos gracias, bendito Dios. Contra ti, solo contra ti hemos pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Perdónanos. Oh Padre, despierta en nosotros hambre para ti, Señor. Te estar agradecido, Señor, por la palabra que nos has dado, por esta palabra escrita que tenemos, Señor, en mano o en casa. De no volver a tomar a los sentados, Señor, tu palabra, al sentado tu palabra. De no tomar la palabra para utilizarla para exhibirnos o para, Señor, presumir o para debatir, para ganar algún debate, un pleito doctrinal, sino que sea para que nos transforme y para que el amor de Dios sea para otros, Señor. Porque tu Espíritu Santo no nos fue dado para ocasión egoísta, Señor. El Espíritu Santo fue dado para instruirnos en los caminos de nuestro Señor Jesucristo, para que tomemos la imagen de Él, Señor, y seamos como Él fue aquí en la tierra. Gente humilde, mansa, con amor y compasión para los perdidos. Oh Padre, ven, haz con nosotros lo que te place. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos ponemos en pie.